Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que se encuentren de maravilla. Hoy tenemos un tema que ha estado resonando mucho en las redes sociales y entre los fanáticos de una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Específicamente vamos a sumergirnos en una frase que ha dado mucho de qué hablar y que muchos se preguntan qué significa realmente: Kerem Bürsin, me cuesta ver a Hande como amiga. Si son fans de estas dos estrellas, o si simplemente les gusta estar al tanto de los chismes y las dinámicas de las celebridades, entonces este vídeo es para ustedes. Antes de empezar, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Dándole clic al botón de suscribir y a la campanita, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta traerles las últimas noticias, análisis y discusiones sobre sus celebridades favoritas, y su apoyo significa el mundo para nosotros. Así que manos a la obra, y vamos a desgranar este misterio. La frase en cuestión, me cuesta ver a Hande como amiga, pronunciada o atribuida a Kerem Bürsin, ha desatado un torbellino de especulaciones. ¿Qué hay detrás de estas palabras? ¿Son simplemente el resultado de una amistad profunda y significativa, o hay algo más en el aire? Vamos a explorar las diferentes capas de esta declaración y analizar las posibles interpretaciones. Primero consideremos el contexto. Kerem Bürsin y Hande Erçel saltaron a la fama juntos gracias a su exitosa serie Sen Kalkam. La química entre ellos en pantalla era innegable, y esta chispa traspasó la pantalla para convertirse en una de las relaciones más comentadas y admiradas por los fanáticos. Durante años, fueron una pareja romántica dentro y fuera de la ficción, y su relación se convirtió en un referente para muchos. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas cambian. Recientemente se ha informado y se rumorea que su relación romántica ha llegado a su fin. Es en este punto donde entra la declaración que estamos analizando. Si Kerem Bürsin dice que le cuesta ver a Hande como amiga, ¿qué podría implicar esto? La primera y más obvia interpretación es que, después de haber compartido una relación romántica tan intensa y significativa, es difícil para él, y quizás para Hande también, simplemente volver a la casilla de salida y considerarla solo como una amiga. Las emociones compartidas, los momentos íntimos, los planes a futuro que quizás se hicieron, todo eso crea un vínculo que va más allá de una amistad convencional. Para muchos, cuando se ha amado profundamente a alguien, es un proceso complejo y a veces doloroso redefinir esa relación. Puede haber nostalgia, recuerdos que vuelven, o simplemente la dificultad de aceptar que la dinámica ha cambiado para siempre. Es natural que tras una ruptura, especialmente si fue amistosa o si todavía existe un gran afecto, el camino hacia una amistad pura sea empinado. Además, es importante recordar la intensidad con la que vivieron su relación públicamente. Fueron constantemente seguidos por los paparazzi, sus vidas privadas estaban bajo un escrutinio constante, y los fanáticos tenían expectativas muy altas. Esto añade una capa de presión a cualquier decisión que tomen respecto a su relación. Si han decidido tomar caminos separados como pareja, el intento de forjar una amistad podría ser visto, tanto por ellos como por el público, como una forma de mantener un vínculo, pero también podría ser un recordatorio constante de lo que fue y ya no es. Otra posibilidad es que la frase refleje un profundo respeto y admiración mutua. A menudo, las parejas que se separan, si la relación terminó en buenos términos, pueden seguir siendo grandes amigos porque realmente se valoran como personas. Si a Kerem le cuesta ver a Hande como amiga, podría ser porque la ve como algo más, o porque el simple hecho de que ella sea solo una amiga no capta la magnitud de lo que compartieron. Podría ser una forma poética de decir que su conexión es tan profunda que las etiquetas convencionales se quedan cortas. También hay que considerar la posibilidad de que estas palabras sean malinterpretadas o sacadas de contexto. En el torbellino de las redes sociales y los medios, una frase puede tomar dimensiones que sus creadores nunca imaginaron. Se pronunció en una entrevista formal. ¿Fue en una conversación casual que se filtró? El contexto específico es crucial para una interpretación precisa. A veces, lo que suena profundo y enigmático puede ser una simplificación de una situación más compleja. Analicemos lo que significa la amistad para Kerem Bürsin, o al menos, lo que podría significar en este contexto. La amistad en su forma más pura implica confianza, apoyo incondicional, lealtad y un disfrute genuino de la compañía del otro, sin las presiones o expectativas de una relación romántica. Si a Kerem le cuesta ver a Hande de esta manera, podría
Ser porque los fantasmas del pasado romántico son demasiado fuertes, o porque la admiración que siente por ella como persona, como profesional, como artista, es tan grande que reducirla a una amiga se siente limitante. Quizás él percibe en ella cualidades que van más allá de lo que uno espera de un amigo, quizás la ve como un alma gemela, como un espíritu afín, y esa conexión es tan única que la etiqueta de amiga no le hace justicia. Pensemos en los diferentes tipos de relaciones. Están las románticas, las familiares, las de amistad. Cada una tiene sus propias reglas, sus propias expectativas, su propia dinámica. Cuando una relación romántica se transforma, ya sea en una amistad o en una distancia total, es un proceso de duelo por lo que se perdió y de adaptación a lo nuevo. Para algunas personas, este proceso es rápido y fluido. Para otras es un camino más largo y tortuoso, lleno de altibajos. La frase "me cuesta ver a Ande como amiga" sugiere que Kerem se encuentra en ese camino tortuoso. Podría ser que en su interior, él todavía sienta algo más que amistad por Ande. Las rupturas no siempre son definitivas en términos de sentimientos. A veces el amor evoluciona, se transforma, pero no desaparece por completo. Si este es el caso, entonces la idea de ser solo amigos podría ser dolorosa o simplemente poco realista para él en este momento. Sería como intentar poner un candado a algo que aún late con vida, aunque sea de una forma diferente. Por otro lado, y esto es fundamental para mantener un análisis equilibrado, también existe la posibilidad de que la frase sea una forma de proteger su privacidad y la de Ande. En el mundo de las celebridades, cada palabra es analizada y magnificada. Quizás al decir que le cuesta verla como amiga, está enviando un mensaje sutil de que la relación sigue siendo importante para él, pero de una manera que no quiere detallar públicamente. Podría ser una forma de decir, todavía hay un vínculo especial aquí, y no es algo que pueda definir fácilmente con una etiqueta común. Imaginemos una conversación hipotética. Si alguien le preguntara a Kerem, ¿mantienen una buena amistad con Ande?, y él responde "me cuesta ver a Ande como amiga", está respondiendo a la pregunta pero a la vez abriendo un abanico de posibilidades. No está diciendo "no somos amigos" ni "la odio". Está diciendo que la dinámica es más compleja. Es una respuesta que invita a la reflexión, y quizás esa es precisamente la intención. En el ámbito de las relaciones humanas, la transición de una relación romántica a una amistad no es un interruptor que se enciende y se apaga. Requiere tiempo, esfuerzo, comunicación y sobre todo, una voluntad genuina de ambas partes de redefinir el vínculo. Si uno de los dos no está preparado para esa transición, o si los sentimientos del pasado son demasiado persistentes, entonces el camino hacia la amistad puede ser un desafío. La admiración es un componente importante de cualquier relación duradera. Kerem y Ande han trabajado juntos, han compartido escenarios, han sido protagonistas de una historia de amor que cautivó a millones. Es natural que se admiren mutuamente por su talento, su dedicación, su profesionalismo. Si a Kerem le cuesta ver a Ande como amiga, podría ser porque esa admiración es tan profunda que la considera una compañera de vida en un sentido más amplio, incluso si ese sentido ya no es romántico. Para profundizar un poco más, pensemos en las implicaciones de esta declaración para los fanáticos. Para muchos, la esperanza de una reconciliación romántica siempre está presente, incluso después de una ruptura. Una frase como esta, aunque ambigua, puede avivar esa esperanza. Podría interpretarse como un indicio de que los sentimientos románticos aún existen, o que la conexión es tan fuerte que es difícil separarla. Sin embargo, también es importante recordar que las celebridades tienen derecho a su privacidad y a vivir sus vidas sin la presión constante de cumplir con las expectativas de sus seguidores. Es crucial no caer en la tentación de romantizar la dificultad. Si a Kerem le cuesta ver a Ande como amiga, puede que sea porque aún no ha sanado completamente de la relación, o porque la relación romántica dejó una huella tan profunda que las cicatrices aún están presentes. En ese sentido, una amistad podría ser una puerta abierta a la recaída o a la constante comparación, lo cual puede ser perjudicial para el proceso de seguir adelante. Podríamos considerar también la perspectiva de Ande. ¿Cómo se siente ella ante la idea de una amistad con Kerem? Es probable que ella también esté pasando por su propio proceso de adaptación y reflexión. La complejidad de esta situación radica en que involucra a dos personas, con sus propios sentimientos, sus propias experiencias y sus propias necesidades emocionales. Otra forma de interpretar la frase es que Kerem valora la amistad en su máxima expresión, y la amistad con Ande tal vez está en un nivel tan elevado.
De respeto, confianza y conexión que la etiqueta de amiga se queda corta y le resulta insuficiente. Imaginen a alguien que ha sido su pareja, su confidente, su cómplice en tantas aventuras. Reducirlo a una simple amiga, después de todo eso podría sentirse como una minimización de la profundidad de la relación que compartieron. En definitiva, la frase "me cuesta ver a Ande como amiga" es un pequeño vistazo a la complejidad de las relaciones humanas, especialmente cuando están envueltas en la fama y la atención pública. No hay una única respuesta correcta y la verdad probablemente reside en una combinación de factores emocionales, personales y contextuales. Lo que sí podemos deducir es que Kerem Bürsin siente una conexión profunda y significativa con Hande Erçel, una conexión que trasciende la etiqueta de una amistad convencional. Ya sea por los recuerdos compartidos, por la admiración mutua, o por los sentimientos que aún puedan persistir, la realidad es que para él, redefinir esta relación no es un proceso sencillo. Y eso en sí mismo nos dice mucho sobre la intensidad de lo que vivieron juntos. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que hayan encontrado este vídeo intrigante e informativo. Como ven, las relaciones en el mundo de las celebridades son tan complejas y fascinantes como las nuestras. Lo importante es que tanto Kerem como Hande sigan sus caminos, y que encuentren la felicidad, ya sea juntos en una nueva etapa o por separado. Hemos llegado al final de este vídeo. En resumen, exploramos la frase Kerem Bürsin, "me cuesta ver a Hande como amiga", analizando diversas interpretaciones, desde la dificultad natural de pasar de una relación romántica a una amistad, hasta la profunda admiración y el respeto mutuo que pueden existir. Concluimos que independientemente de la razón exacta, la frase sugiere una conexión profunda y compleja entre Kerem y Hande, que va más allá de las etiquetas convencionales. Agradezco enormemente su tiempo y su atención. Me encanta poder compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta frase? ¿Creen que es una señal de que aún hay sentimientos románticos, o simplemente una muestra de una amistad muy especial? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y que tengamos una conversación. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Cada me gusta, cada comentario y cada suscripción nos ayudan a seguir creciendo y trayéndoles lo mejor. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Adiós.